Para algunos, el mundial apenas empieza. Llegó la hora de la verdad en la que quienes quieran ser campeones del mundo, figuras de este mundial, goleadores de Qatar 2022, llegó la hora buena para ellos. Pero aunque todavía no sabemos quiénes son los héroes de Qatar, quiénes van a ser los futbolistas más recordados de esta Copa del Mundo, lo que sí ya sabemos es quiénes han sido las decepciones. Los peores jugadores de Qatar 2022. A continuación. El debut mundialista del portero del Chelsea fue imposible de empeorar. Dos errores de Edouard Mendy en los últimos minutos le costaron la derrota a Senegal contra Países Bajos. Luego de haber iniciado con el pie izquierdo, Mendy estuvo a la altura de las circunstancias contra Ecuador y contra Qatar. Finalmente, el día de los octavos de final contra Inglaterra, no pudo parar ni un taxi. Bernardo Silva es víctima del acomodo de figuras en su selección, muy alejado de la banda y anclado en la base de la jugada, lejos, muy lejos del área rival, en donde más se hace notar la habilidad del crack cuando juega en el Manchester City. Como consecuencia, Portugal lleva 12 goles, Bernardo 0 goles y 0 asistencias. De hecho, 0 disparos, 0, ni tiros a gol ni tampoco desviados, sencillamente no ha disparado y tiene muy pocos, a lo mejor 3-4 pases notables en todo el mundial. En recuperación ha estado correcto, pero claramente no es su especialidad. Lo bueno es que Bernardo aún tiene mucha cuerda para cambiar su legado en Qatar 2022, pero ahora mismo ha sido el más discreto de su selección. André Onana era uno de los referentes de la selección camerunesa a seguir en Qatar 2022. El portero del Inter paró contra Suiza. Le metieron un gol y ayudó con 2 atajadas sencillas. Ni fu ni fa en su debut mundialista. El problema es que no fue únicamente su debut, sino sobre todo su despedida. Al segundo partido contra Serbia, Onana no salió ya en el equipo titular y tampoco estaba en la banca. Había sido expulsado por el técnico Rigoberto Song por problemas de disciplina. El arquero camerunés fue de los 832 privilegiados mundialistas, el primero de todos en empacar sus cosas e irse a casa. La actuación de Ansu Fati fue especialmente dolorosa porque era justo a alguien como él lo que le urgía a la selección española para desatascar la espesura de sus partidos, en especial el último contra Marruecos. Pero las lesiones se han comido toda la frescura, chispa, regate y atrevimiento del joven, que tuvo la más olvidable de las Copas del Mundo. Apareció 22 minutos contra Japón y otros 22 en el tiempo extra contra Marruecos. Bueno, eso que apareció es solo un decir. Heung-min Son fue un futbolista difícil de reconocer en Qatar 2022. ¿Por ese antifaz protector? No, pero sí, o sea, sabíamos que era él a pesar de la máscara, pero esa fractura facial sufrida 3 semanas antes del Mundial dejó secuelas que no fueron fáciles de sanar, más allá de la incomodidad y la ceguera periférica que aún causan tan modernos accesorios médicos. El vigente campeón de goleo de la Premier League careció de la velocidad, el cambio de ritmo y el letal disparo de media distancia con ambas piernas, que es marca de la casa, pero por lo menos no se fue sin protagonizar una jugada que los coreanos recordarán por décadas, el contragolpe de último minuto contra Portugal, una impecable conducción rematada con brillante asistencia que le dio a su selección la ansiada clasificación a octavos de final. Iñaki Williams dijo alguna vez que se sentiría mal de quitarle el puesto en la selección, a lo que él mismo definió como un verdadero ganés. Años después cambió su opinión, pero al parecer a nivel inconsciente nunca dejó de sentirse un intruso. Fue un pésimo mundial del jugador del Athletic de Bilbao, perdido contra Portugal, peor contra Corea del Sur, donde abanicó terriblemente una pelota que acabó convirtiéndose en asistencia de gol y en uno de los bloopers de este mundial, y nulo en contra de Uruguay. De aquí a que se desquite en 2026,
los enemigos de la naturalización futbolera tendrán en Iñaki al mejor argumento para defender su postura. Aunque en 2018 ya era un jugador veterano, Papu Gómez habría sido de mucha utilidad para su selección. Posiblemente hace 4 años y medio era el jugador argentino en mejor forma, solo detrás de Lionel Messi. El Papu no fue convocado a Rusia 2018, pero sí a Qatar 2022. Su primer mundial llega a destiempo cuando su carrera lleva ya 4 años en declive. Si era indefendible su convocatoria entre los 26, más aún su presencia en el 11 titular en el debut contra Arabia Saudita. Y si después de eso todas las evidencias del mundo aún no eran suficientes, el Papu volvió al 11 inicial en octavos de final contra Australia. Si ante Arabia Saudita el antes genial Papu no aportó nada, contra Australia aún menos. En ambos partidos fue sustituido antes del minuto 60. 5 goles en su primer mundial, 5 goles en su segundo mundial, 0 en su tercer mundial y 0 en su cuarto mundial. Thomas Müller a los 24 años llevaba 10 goles en Copas del Mundo. Iba camino a convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los mundiales. Pero tras el horrible frenón en Rusia 2018, Qatar 2022 no hizo más que prolongar ese sueño mundialista convertido en interminable pesadilla. Solo contra Japón jugó en su posición preferida de media punta. 0 goles, 0 asistencias, 0 tiros a gol en ese partido. Contra España le tocó de centro delantero. 0 goles, 0 asistencias, 0 tiros a gol. Contra Costa Rica, otra vez de centro delantero. 0 goles, 0 asistencias y 0 tiros a gol. Los jugadores del Atlético de Madrid, Yannick Ferreira Carrasco y Axel Witsel, trasladaron a su selección el pésimo estado de forma que atraviesan en el club colchonero. Las actuaciones del contención y del carrilero izquierdo fueron indefendibles. Aún dentro de la mediocridad general de la selección belga, Carrasco y Witsel resaltaron en cada partido. Y no por buenas razones. Ya de inicio en el primer partido, Carrasco cometió en los primeros instantes un penal contra Canadá. Minutos después, Witsel lo mismo, foul dentro del área, pero ahí el árbitro se hizo el ciego. Contra Marruecos, Witsel fue una alfombra roja por la que pasaron los rivales a placer. Y ante Croacia, ninguno de los dos pudo aportar algo para evitar la temprana eliminación del único cabeza de serie que quedó fuera en fase de grupos. Matthijs de Ligt nunca ha sido el consentido de Louis van Gaal, pero en el debut mundialista el veterano técnico decidió respetar la jerarquía del central del Bayern Múnich. Eso sí, lo único que necesitaba Van Gaal era una razón para mandar a de Ligt a la banca, y el ex Juventus y Ajax le dio una decena de argumentos contra Senegal. Perdió todos y cada uno de sus múltiples duelos contra Ismail Assar, entregó al rival un sinfín de balones, y aunque no recibieron gol, fue un partido para el olvido, pero no de su técnico. Van Gaal sí que se acuerda, y a partir del segundo encuentro ya no volvimos a ver al millonario central neerlandés. El paupérrimo nivel de Héctor Herrera en Qatar 2022 fue todo menos sorprendente. Su decisión de dejar Europa justo antes del Mundial, su fantasmagórica irrupción en la MLS, sus partidos en la eliminatoria eran suficientes pistas. Sin embargo, Herrera fue titular contra Polonia. Fue el peor de todos, por supuesto. Repitió contra Argentina y en un gran gesto decidió darle espacio y privacidad a Lionel Messi en el primer gol. Contra Arabia Saudita reinó por fin el sentido común y Herrera no jugó, pero ya era demasiado tarde. Qatar 2022 pasará a la historia como el mundial en que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador capaz de anotar en 5 Copas del Mundo, y también como aquel en que por primera vez entró a un partido en rol de suplente. El histórico gol lo convirtió de penal contra Ghana, en una acción que él mismo provocó dentro del área. 3 juegos después, su suplencia aconteció en octavos de final contra Suiza. Entre ambos partidos, Cristiano no tuvo su día contra Uruguay y mucho menos contra Corea del Sur. Portugal sigue vivo y por lo tanto el ocaso mundialista de su capitán es una historia en desarrollo. A Cristiano aún podrían quedarle 3 partidos, demasiada cuerda como para sentenciarlo prematuramente.
Solo aquellos que vivieron en una isla desierta los últimos 3 años pueden sorprenderse de que Qatar 2022 no haya sido el mundial de Eden Hazard. De hecho, lo increíble fue que a estas alturas, tras tantas decepcionantes temporadas en el Real Madrid, Hazard siguiera siendo titular en su selección, como si Bélgica no tuviera alternativas al que en Brasil 2014 y Rusia 2018 fuera ciertamente su gran figura. Contra Canadá anduvo mal, pero no tan mal como contra Marruecos. En ambos partidos fue sustituido al minuto 60 luego de perder una docena de balones en cada uno. Dejó tan mala impresión que en el duelo definitivo contra Croacia ya ni lo metieron. Bueno, sí, al minuto 87 Bélgica apostó por el milagro y el capitán entró de cambio. Sobra decir que los milagros no existen. Cuando estás acabado, estás acabado. Los delanteros uruguayos, todos en un mismo saco, ya que ninguno de los tres estuvo a la altura, ni los consagrados, ni el joven ante su primera Copa del Mundo. Luis Suárez, centro delantero, y Darwin Núñez por la banda fueron los elegidos en el 0-0 contra Corea del Sur. Ni siquiera sumaron un tiro a gol entre los dos. Edinson Cavani dejó a Suárez en la banca en la derrota contra Portugal. Darwin Núñez ahora sí jugó en su posición predilecta, pero dio igual. En el último partido contra Ghana, Cavani volvió a la banca. Suárez se salvó con una asistencia, un túnel y 1.000.000 de lágrimas. Darwin, el único de los tres en forma, el único de los tres que siempre salió titular, el único joven del trío de atacantes, fue el que nivel más bajo exhibió. Ninguno anotó. Suárez disparó a puerta 2 veces en todo el mundial, Núñez una vez y Cavani ni una sola. Aquí pudieron entrar perfectamente por separado el lateral izquierdo David Raum, que fue un desastre, el central Nico Schlotterbeck, que dio pena, y de paso Nico Süle para jalar parejo con todos. Pero en representación de esta gelatina llamada defensa de la selección alemana, mención horrorífica al más famoso y al peor de todos. ¡Qué mundial de Antonio Rüdiger! Falla tras falla tras falla, mal por aire, peor por tierra, anticipó mal, reculó peor, tuvo para meter ya de perdiz un gol contra Costa Rica, pero le pegó al poste. Más que una Copa del Mundo de fútbol, lo suyo fue una oda al despropósito. Uno de los muy pocos futbolistas argentinos que llegaban al mundial a tope era Lautaro Martínez. Hay veces en que una jugada te cambia la carrera, y al menos en el mundial eso le pasó a Lautaro Martínez. Secuela de su gran gol contra Arabia Saudita, anulado por la tecnología tras detectar una roncha en su hombro que estaba en fuera de lugar. Desde entonces, Lautaro ha arrastrado problemas físicos, pero sobre todo anímicos. La portería se le ha hecho chiquita, el portero rival gigante, y cada partido que pasa, Lautaro se parece más a Gonzalo Higuaín, como si su alma se hubiera apoderado de él. Para que no olvidemos al Pipita. Desde el tercer partido perdió la titularidad, pero cuando entra de cambio, Lautaro cada vez lo hace peor. Lo bueno es que el mundial de verdad empieza en cuartos de final. Esperemos que el fantasma de Higuaín ya deje en paz al hasta ahora irreconocible delantero del Inter. Pasará el tiempo y poco a poco olvidaremos detalles de Qatar 2022. ¿Cuánto quedó tal partido? ¿Quién metió el gol? ¿Quién se quedó en cuartos de final? ¿Cómo se llamaba X jugador? Son pocos los acontecimientos que serán eternamente guardados en la reserva de nuestras memorias, y uno de ellos es Romelu Lukaku. El hat-trick de Gonzalo Ramos en octavos de final en el Portugal contra Suiza tiene menos expectativa de vida que las 4 fallas de Lukaku en el segundo tiempo contra Croacia. La primera fue clarísima, la segunda imposible de fallar, la tercera tuvo que ser causada por brujería, y la cuarta ya es digna de una auditoría a su estado de cuenta. El delantero belga salía de una lesión, no jugó contra Canadá, entró un ratito contra Marruecos y lo metieron a jugar en el segundo tiempo contra Croacia. Solamente un gol de esos 4 bastaba para meterse a octavos de final. Mejor se hubiera quedado en casa como Benzema, Mané y Pogba. La lista es muy larga y ustedes pueden completarla en el cajón de comentarios indicándome de quién me olvidé o a quién perdoné y debía haber incluido en esta lista también, o por el contrario, con quién me pasé lanza y merece una defensa a ultranza de su parte. Estaré muy atento a sus comentarios.